La Iglesia Nuevo Testamento que presiden los pastores Freddy y Kenia Johnson presentan Pasión por su presencia, un programa diseñado con principios bíblicos dando a conocer a un remanente vivo que la pasión desata bendiciones y provoca el gozo de Dios en tu vida. Pasión por su presencia, palabra, oración, intercesión, clamores, entrevistas, invitados especiales y lo mejor, la presencia de Dios. Ya estamos en vivo. Apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. Apasionado, busco tu rostro, nada podrá. Gracias a Dios que ya estamos en el aire. Un honor grato, poderoso, poder estar con ustedes en esta emisión fresca de Pasión por su presencia radio. También estamos transmitiendo desde nuestro perfil de Facebook esta transmisión en interés de poder alcanzar nuestro público acostumbrado de siempre. Bendecimos el nombre del Señor. Dios amado, a ti sea la gloria, la honra, el honor por los siglos de los siglos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú pongas y dispongas nuestra alma, cuerpo, ser y espíritu en el camino correcto para poder bendecir, Padre Santo, a través de la emisión de este programa en el día de hoy. Padre, que cada vida, Dios mío, que esté en contacto con nuestra voz o con la imagen a través del Facebook, Señor, sea bendecido, sea cubierto y sea lleno de gracia y de poder en el nombre de Jesucristo en ese tiempo. Padre, oramos para que todo aquel que pueda estar pasando por una crisis de salud pueda ser sanado, Señor, y restablecido en su salud en el nombre de Jesucristo. Todo aquel que está en una crisis de depresión, de angustia, de pena, de dolor, en el nombre de Jesucristo, Señor, venimos, Padre, confiados, llenos de fe, motivados, Padre Santo, persuadidos por tu palabra, Dios mío, de que tu palabra es capaz de producir, Dios mío, cosas imposibles en las vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, produce el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestra audiencia. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a José en los controles y bendice a mí, Señor, en la palabra en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Usted está escuchando Pasión por su presencia. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El tema de hoy es escogidos para ser grandes. Y pensamos a ir a través de toda la palabra de Dios sobre este tenor en el nombre de Cristo Jesús, para estar conscientes de lo que Dios desea y ha designado en su diseño particular con relación a nosotros. Se estima que los escogidos para ser grandes, obras de grandes deben efectuar. Voy a repetir esto. Los escogidos para ser grandes, obras de grandes deben efectuar. Lamentablemente, todo conspira para que los escogidos para esa tarea en particular puedan lograr el cometido de su grandeza. Esta mañana vamos a ir sobre las obras supuestas a hacer a partir de la grandeza y cómo se levanta todo. El diablo, la vida, la circunstancia, los demonios, el mismo carácter humano, la concupiscencia humana, la naturaleza caída del ser humano, se levanta y conspira para que los escogidos para ser grandes no logren llegar a ser grandes. Todo conspira para que el individuo común, que es llamado a ser grande, logre su cometido de grandeza. Quiero ir de inmediato sobre algunos elementos importantes, preponderantes y poderosos que conspiran en contra de la grandeza. Parece paradójico y difícil de comprender que la misma naturaleza humana, en su endemia biológica, se contrapone al hecho de que el individuo en cuestión pueda llegar a ser grande. La misma concepción, en su aspecto natural, tiene elementos que se contraponen y que conspiran para que usted y yo, que somos escogidos y llamados a ser grandes, no logremos el objetivo de ser grandes en esta tierra. Por ejemplo, la vida es un acto de la competencia. En ese 1.5 a 5.0 mililitros de semen
convergen de 20 a 150 millones de espermatozoides por mililitro. Escúcheme, de 20 a 150 millones de espermatozoides por mililitro. De modo que usted, que ya es un ser humano consumado, terminado y realizado en el aspecto por lo menos biológico y físico, usted tuvo que luchar contra 20 a 150 millones de conspiradores o de competidores que, al igual que usted, salieron en una carrera sin precedente, única y particular, con la intención de que usted pueda ser un ser humano terminado. Usted tuvo que vencer de 20 a 150 millones de espermatozoides para lograrlo. De modo que la naturaleza misma conspira de alguna manera para que usted no llegue a ser grande. Pero además de todo esto, al momento de usted nacer, hay lo que se llaman unos factores de riesgos. El departamento de pediatría de la Universidad de Stanford considera que los siguientes riesgos como elementos importantes: antes de los 16 y después de los 40 es poco viable un embarazo o tiene factores de riesgos importantes. De modo que si usted es concebido en la matriz de una mujer antes de que ella cumpla los 16 años, está en peligro. Y si es concebido después que ella cumplió los 40 años, también está en peligro. Y eso conspira para que usted nazca y, en definitiva, conspira para que usted sea grande. Ajá. Además de factores como la exposición a la droga de su promogenitor o de su madre, la diabetes, la hipertensión, la presión arterial alta, hemorragias, sangrados, enfermedades de transmisión sexual, embarazos múltiples. Depende también de cuánto embarazo tuvo su madre antes que usted para poder usted ser viable de alguna manera. La ruptura prematura de la membrana, también llamada como el saco amniótico o bolsa de aguas. También el sufrimiento de asfixia en el nacimiento que puede surgir un niño. De modo que hay un sinnúmero de factores. Todo esto para llegar a hacerte entender de que hay un sinnúmero de factores que se contraponen al hecho de que tú seas grande. Pero que por la gracia y por la misericordia de Dios, entiéndeme, por la gracia y la misericordia de Dios, usted de alguna manera logró el objetivo de nacer, de crecer y hasta de reproducirse. En el caso, dependiendo de su edad y dependiendo de si ya ha tenido algún contacto con el sexo opuesto, ha tenido la oportunidad de reproducirse. De modo que usted ya es un vencedor. Un vencedor. De modo que usted tiene 40 años, 30 años, 25 años, 1 año, ya usted lleva un sinnúmero de días, meses y años de victoria en la vida. Usted ha sorteado escollos, ha sorteado problemas en el camino que usted ha podido vencer en interés de poder ser grande en esta tierra. Todo individuo, hombre o mujer, evidentemente creado por Dios, han sido concebidos, ideados y diseñados para ser grande. Dios no diseñó o no creó nada para quedarse estático o en la inanición. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para que se reprodujera y para que creciera y para que se desarrollara. En otra palabra, para que fuera grande. De hecho, la obra más evidente de todo esto es el mismo universo. Ya en 1914, Albert Einstein, en su teoría de la relatividad, estableció el hecho de que el universo se está ensanchando. Es decir, a pesar de tener millones y millones de años de ser creado, y a pesar de ser una bóveda gigantesca, inconmensurable e infinita, que contiene astros, estrellas, soles, planetas, asteroides, etc. Toda esta bóveda que Dios creó, llamada el universo sideral, todavía hoy día se está ensanchando, está creciendo. Y no solamente crece como el claustro general, como la bóveda general de la creación de manera particular, sino que cada elemento que converge dentro de esa bóveda también está en desarrollo y en crecimiento. Los soles, las estrellas, las lunas, los planetas, de alguna manera están en un proceso de crecimiento, de desarrollo y de evolución, en el buen sentido de la palabra. Y cada elemento dentro de esos elementos, dentro de esos planetas, también están en desarrollo. La flora, la fauna de la tierra, etcétera, etcétera, está en constante desarrollo y crecimiento. De modo que Dios te creó para ser grande, no para quedarte recluido en un rincón existencial de la vida o en un basurero X.
Dios te creó para ser grande. Ahora, ¿dónde está el detalle de todo esto? Es que como todo conspira, te dije, conspira la vida, conspira las circunstancias, conspiran las emociones, conspira el mismo individuo per se, conspira la sociedad, conspira la naturaleza para que usted no sea grande. Es una gran paradoja. Yo quiero que usted entienda esto. No quiero hacerlo muy complicado, pero es una gran paradoja. A la vez de que todo se contrapone a que usted sea grande, eso mismo que conlleva la suficiente motivación, fuerza y capacidad para que usted lo logre. Eso mismo conlleva el desafío para que usted lo logre. Dios no le pone la vida fácil a nadie, porque si Dios le pusiera la vida fácil a las personas se acomodarán a la facilidad de la vida. Y Dios ya produjo el querer como el hacer por su buena voluntad en usted y en mí para podernos sobreponer a los escollos de la vida. Pero eso no significa que no estamos luchando. Estamos en una constante lucha. De hecho, el apóstol Pablo ya dijo en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, que no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha ulterior nuestra, después de haber pasado por lucha de sangre y carne en el claustro de nuestras madres, después de nacer y de sobreponernos a las bacterias, a las infecciones, a manos malignas que hacen daño en la infancia, a las violaciones, a los abusos, a los estragos de la vida, después de superar eso y de sobreponernos a eso, ahora nos enfrentamos a situaciones espirituales en lugares celestes, potestades, principados, huestes, etcétera, 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 que se levantan de manera normal y regular en contra de que usted lo logre. Es el objetivo primario del infierno que usted no pueda llegar a ser la persona que Dios quiere que usted sea. Y eso es interesantísimo notarlo y comprenderlo. Aleluya. Interesante notarlo y comprenderlo. Usted está escuchando Pasión por su presencia. La vida misma, ya te dije, se levanta para que tú no lo logres. Tú vas, por ejemplo, tú naces en el seno de una familia, un apellido X, y ese mismo apellido conlleva endemias ancestrales que te hacen la contra. La misma capacidad genética en la cual tú naces, o con la cual tú naces, en la tablilla genética y emocional de tu vida, ya hay elementos que se levantan a hacerte la guerra de manera constante y recurrente para que tú no seas grande. El objetivo de todo esto es no sucumbir y no desfallecer. Hay que sobreponernos a esta gran realidad y hay que crecer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como dije al principio, si usted fue llamado a ser grande, se estima que los escogidos para ser grandes, entonces obras de grandes deben efectuar. Y usted y yo no estamos en la capacidad humana a simple vista. En el panorama físico no es posible que usted haga obras de grandes, porque todo se levanta para que usted no lo logre. Pero voy a ser reiterativo y voy a ser repetitivo. La vida, las circunstancias, los demonios, el diablo, etcétera, etcétera, se levantan de manera regular para que usted no logre el objetivo de grandeza. Ahora, ¿cuándo comenzamos a caminar en el escenario correcto hacia la grandeza? Cuando nuestras obras se van haciendo evidentes, cuando nuestras buenas obras se van haciendo evidentes. Ya el Señor dijo en Efesios capítulo 2, te repito, versículo 10, porque somos hechura suya, número 1. Número 2, creados en Cristo Jesús. Y número 3, para todas buenas obras. Estas obras, Dios es tan poderoso y tan magnánimo y tan sabio, que aunque Él te creó para ser grande en buenas obras, Él sabe que porque fuimos vetados por el pecado, tenemos el inconveniente de lograrlo. Y Él mismo ha creado las obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Interesante esto. Dios preparó las buenas obras de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Dios creó desde antes de que usted pudiera ser un elemento biológicamente terminado y nacido. Ya Dios creó un sendero por el cual usted está supuesto a caminar, y en ese sendero usted encontraría las ayudas y el apoyo necesario para poder caminar en buenas obras.
La Biblia lo pone de la siguiente manera en el libro de Isaías, que Dios nos pone en un camino que aunque fuéramos torpes, no nos íbamos a extraviar. De modo que Dios está muy interesado en que usted sea grande. Dios comprende, Dios en su justicia, en su sabiduría y en su soberanía, Él entiende que como todo conspira para que usted sea grande, Él dice, tengo que ayudarlo a lograrlo, porque solo no lo va a lograr. Así que Él se establece como el Dios verdadero a través de establecer obras para que usted pueda caminar en ellas. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre las obras. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo, antes de San Juan 14, vamos a ver a San Juan, capítulo 8, versículos 38 y 44. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, dice Jesús, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Esta es una discusión que se genera en un momento en que Jesús es atacado y es interpelado por los fariseos. Y los fariseos, ufanados en su buena moral, en su buena ética, en su buen comportamiento, en su buena conducta, entre comillas, arrogantemente, le dice, nosotros hacemos las obras de Abraham, que es nuestro padre. Y Cristo le dijo, mira, no vamos a ir muy lejos. Si realmente ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Porque cuando observamos las obras de los fariseos en contraposición con las obras de Abraham, hay un abismo gigantesco entre lo que Abraham hacía, cómo Abraham pensaba, cómo se comportaba, cómo actuaba, en contraposición a cómo se comportaban los fariseos y los saduceos. Entonces Jesús le dice, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo eso Abraham. De hecho, él dice, si usted fuera como Abraham, usted no procurará matarme, porque Abraham nunca pensaría en tal posibilidad. El nivel de pensamiento que obraba hechos y obras, valga la redundancia, en Abraham, nunca concebiría la idea, la factibilidad de matar a Cristo. Nunca. Y Cristo le dice, si ustedes realmente tuvieran obras de grandes, como Abraham que fue grandes, las obras grandes de Abraham haríais. Y no procuraría matarme como quieren matarme ahora. Pero ahora me quieren matar. Y Abraham nunca pensaría, ni siquiera someramente, en tal posibilidad. De modo que ustedes, es evidente que no son grandes en el contexto de Abraham, porque ustedes no piensan, no actúan y no se desempeñan como Abraham lo haría. Y dice el versículo 41, de Juan 8, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Ya se salen de Abraham y ahora recurren a Dios. Y dicen a Jesús, tú nos estás acusando de bastardos. No, nosotros no somos hijos de fornicación, somos hijos de Dios. Así que, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Pero Jesús vuelve y le dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no pueden entenderme? Porque obviamente sus obras no estaban cimentadas en la base original de grandeza. No estaban cimentadas en la centrar conducta heredada que debieron heredar de Abraham. Estaban basados sus obras en el diablo mismo. Y Jesús se lo dice. Jesús le dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he venido de Dios. Y dice el versículo 43, porque no entiende lo que le digo. Versículo 44, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido un asesino desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. En otra palabra,
hay una corriente de individuos que lograron sortear la posibilidad de vivir, ya están vivos, ya andan con la barriga para adelante, con la espalda para atrás, el ombligo en el centro del cuerpo. Son individuos, personas con derechos particulares que ya son humanos terminados biológicamente hablando, pero que no son terminados en el contexto cabal y perfecto, amén, porque no andan en las obras de Dios. No pueden ser grandes en el contexto en que Dios le diseñó, porque para ser grandes en el contexto, para andar en la grandeza que Dios diseñó, hay que caminar en un sinnúmero de prerequisitos y criterios establecidos en la grandeza de Dios, que Él dice, te pongo en un camino que aunque tú fueres torpe no te vas a extraviar, porque ahí encontrarás las obras adecuadas que yo de antemano he preparado para que tú andes en ellas. Dios es un Dios justo. Me llama la atención mucha gente que se amarga contra de Dios, se enseñorea y que echa raíces de amargura en contra de Dios. Dice que Dios es injusto, pero es porque ignoran totalmente la palabra, ignoran totalmente la obra de Dios e ignoran a Dios. Porque Dios en su omnisapienza, ya Él ha establecido las obras que te hacen grandes, perdón. Ya Él lo ha establecido. Camina en esas obras y será grande. Él dice que desde antes de la fundación del mundo diseñó y preparó para que tú caminaras en ellas. Amén. Aquí tenemos a los fariseos diciendo, nosotros caminamos en esas obras, pero una cosa es decir, yo camino en la obra de grandeza, y otra cosa es ser endémicamente y terminadamente grande. Entiéndame. Una cosa es decirlo y otra cosa es serlo. Del dicho al hecho hay un gran trecho, pero un trecho abismal, universal, planetario. Entre lo que yo digo y entre lo que yo soy hay un gran hecho. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. El discurso está bien. Lo que no está mal es el estilo de vida. ¿Ok? El discurso de grandeza está bien. Por eso hay discursos ahora en las redes sociales. Hay coaches, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay consejeros, hay terapeutas, hay psicólogos, etcétera, etcétera, hablando un discurso que es eminentemente grandioso y poderoso. El problema es que ellos mismos no son el ejemplo, el espejo social adecuado, porque ellos dicen una cosa y en su vida normal hacen otra. Entonces, no tiene un asidero de testimonio, no tiene una batería de soporte que le ayude a soportar lo que dicen. Y estos fariseos decían, nuestro Padre es Dios. Entonces Jesús le dijo, si su Padre fuera Dios, a mí me amaríais porque yo he salido de Dios. La evidencia de que ustedes no están grandes en el contexto divino es porque ustedes no aman lo que Dios crea. Esto está interesante. Ustedes no aman lo que Dios crea. Ustedes no reciben lo que Dios envió. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Si ellos lo hubieran recibido, fueran grandes. Pero por cuando no le recibieron, son mediocres y quedos. Aleluya. La Biblia también dice, en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 9 al 10. Aleluya. Dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En otra palabra, el Padre diseñó el proyecto y yo me ciño al proyecto. Dice la Biblia que el Hijo, Jesús por cuanto fue hijo, aprendió la obediencia. Yo me ciño a las obras. Yo camino conforme al diseño. Yo camino conforme al designio. Yo camino conforme a la soberanía. Yo camino conforme a la justicia de Dios. Yo camino conforme al propósito de Dios.
Yo camino conforme al destino profético en el cual Dios me puso. En un camino que aunque yo fuera torpe no me iba a extraviar. El problema es que nuestro mal carácter y nuestra necedad nos hace extraviar. Y él dice, Felipe, estoy contigo. ¿Cómo tú dices que te muestra el Padre? Si tú observas lo que yo hago, tú ves al Padre. Las obras de grandezas muestran al Padre grande que amamos. ¿Alguien entiende eso? Las obras de grandeza que hacemos evidencian al Padre grande que tenemos. Si yo actúo en grandeza, manifiesto que mi Padre es Dios. Amén. Aleluya. En San Juan capítulo 3, versículo 19, versículo 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Un hombre grande, una mujer grande no anda en oscuridad. Porque las obras buenas producen luz. Observa que cuando el mundo estaba desordenado y vacío, cuando el caos que existía al principio, el primer elemento que Dios crea es la luz. Porque la luz transparenta la grandeza. La luz transparenta la magnitud del individuo. Y cuando el individuo anda en luz, hace obras buenas. Pero cuando anda en tinieblas, hace obras malas. Quiere ser un escogido para la grandeza, tiene que caminar en obras buenas. Y dice, versículo 20 de San Juan 3, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quiere estar en luz, no quiere ser corregido, no quiere ser enderezado. Prefieren la luz, la oscuridad, porque no quieren ser enderezados. Versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad viene a la luz. El grande, el individuo poderoso, magnánimo, terminado, en el buen sentido de la palabra, no solamente en el sentido biológico, sino en el sentido del carácter, en el sentido de la moral, es un individuo que anda a la luz del día. Y sus obras son manifiestas porque todo el mundo las ve. Todo el mundo las ve. ¿Ok? ¿Por qué la mayoría de los crímenes en el mundo entero se efectúan en horas de la madrugada? La mayoría de los crímenes. Porque todo el mundo está en oscuridad y no son patentes las obras, no son evidentes. Los crímenes, los robos. ¿Por qué el ladrón no viene a tu casa a las 12 del día cuando tú estás sentado al comedor comiendo? Él prefiere venir a las 3 de la mañana cuando tú estás dormido y cuando hay oscuridad, en interés de que no pueda ser reconocido si está atrapado. Así que el individuo que es grande, el elegido, escogido y destinado para la grandeza, anda a la luz de la vida. Aleluya. Y Jesús dijo, yo soy la luz. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz. Aleluya. En San Juan capítulo 5, versículo 36, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Jesús está diciendo, miren, por mis obras yo soy grande. Porque el que me envió y el que creó las obras, el grande, el magnánimo, el poderoso, el sin igual, el que creó las obras, me puso en ellas y yo las hago. Y yo las hago. No hay grandeza sin obediencia. No hay grandeza sin ceñirse al designio, al diseño. No es posible ser grande fuera del diseño de Dios. No es posible. Posiblemente sea grande conforme a la nomenclatura del mundo, que es otra cosa. Grandeza conforme a la nomenclatura del mundo. Posiblemente tú seas el mayor capo, el mayor distribuidor, el más temido del barrio, el más respetado atleta, el individuo de mayor conocimiento del barrio, el que más libros ha publicado. Esa grandeza es exigua y efímera. De la grandeza que yo te hablo esta mañana, esa es la grandeza que trasciende todo tiempo
y todo espacio. Te hace grande aquí, te hace grande en el cielo, te hace grande en la tierra, en el espacio, donde quiera, te hace grande. De esa grandeza, de esa obra que te hace grande. Aleluya. Aleluya. Usted está escuchando Pasión por su presencia. Y en Efesios 5:11, versículo 11 y 12, Efesios 5:11 al 12, Pablo dice, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Además de que son obras de tinieblas, son infructuosas. Porque, por ejemplo, si usted estudió el bachillerato de noche, se graduó, por lo menos lo logró de noche. Tuvo un fruto, tuvo un resultado. Pero las obras infructuosas de las tinieblas, no participen en ellas. No participen en ellas. Ahora, las obras que producen, que redundan en frutos, no son de las tinieblas, aunque estén a oscuras. Mire qué paradoja. Las obras de grandeza, las obras de poder, aunque se hagan a oscuras en el anonimato, son grandes. Y dice la Biblia que tarde o temprano salen a la luz. Tarde o temprano salen a luz. Aleluya. Y dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Produce vergüenza. El problema es que la capacidad de lo que se llama en inglés de amusement, la capacidad de sorpresa, se ha ido demeritando y diluyendo en el tiempo. Y de vergüenza. Lo que yo veo en los medios de comunicación masivos, como redes sociales, en YouTube, en las plataformas de grandes celebridades, entre comillas, de la República Dominicana y del mundo, es un desenfado inconmensurable. Yo escucho mujeres hablando, por ejemplo, de sus relaciones íntimas, con un desenfado en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram, increíblemente desenfadadas, como que nada está pasando. Cada vez más veo a más mujeres interesadas en mostrar su parte íntima con un desenfado inconmensurable. La capacidad de vergüenza se ha ido y de sorpresa. Cada vez más yo escucho comunicadores hablando con un lenguaje soez, obsceno, explícitamente vergonzoso. Y ya la gente ni se sorprende. Antes, cuando alguien decía un San Antonio, como decimos en República Dominicana, en la radio, la gente decía, oye, ¿qué? ¿Oíste lo que ese tipo dijo? Ahora lo que se escucha en la radio, en las redes sociales, si mi padre, que murió en el 1980, resucitara y se encontrara con uno de estos TikTokers o con uno de estos influencers por 3 minutos, su corazón no lo resistiría y volviera a darle un infarto y se moriría de nuevo. Se moriría de nuevo. Es increíble el desenfado. Y cuando Pablo dijo, porque vergonzoso es aún hablar en los tiempos de Pablo. Hermano, hasta 1980 habían temas que eran vetados en las iglesias por respeto. Y que inclusive nos llamaron como la iglesia tabú. Pero era el respeto que se tenía a la audiencia. Habían temas de conferencia que eran sectorizados para ciertos sectores de la iglesia. Habían términos que no se usaban cuando los niños estaban presentes. De hecho, en un culto dominical, habían temas que no se trataban, sino que se trataban a puerta cerrada con el sector en particular. Si era para damas, con las damas. Si era con los caballeros. Si era con los jóvenes. Y con los niños ni se diga. Ya no. Ya hay un desenfado inconmensurable. E inclusive de la boca de ciertos predicadores que sucumben ante la presión de la popularidad y de los likes y de la aprobación en las redes sociales y se convierten en predicadores urbanos. Y cuando hablan, wow. Y Pablo dice, esas personas
en el término de grandeza al cual yo me refiero, no son grandes. Son individuos que para poder encajar, hacen, como dice John MacArthur en su libro El Poder de la Integridad, hacen concesiones que eran impensadas antes. Y dicen cosas. Yo he visto ciertos predicadores en ciertas iglesias, tanto en el país como fuera del país, que yo digo, no, por eso ese hermano está loco. Lo que él está diciendo en esa plataforma, él nunca debió decirlo. Y lo dice con un desenfado y con una falta de respeto y con una desconsideración, etcétera, etcétera, etcétera. En estos días vi a alguien que se quitó la camisa en un púlpito porque estaba predicando. En estos días vi a otro que subió los pies en el púlpito porque el asunto es causar un impacto, generar discusión, generar que la gente hable de cosas y generar likes para monetizar sus canales de YouTube. Algoritmo. Y para generar algoritmos en el interés de poder ganar dinero, porque al final es ganar dinero. Por eso la Biblia dice que el amor de todos los males, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero vuelvo a la grandeza. Vuelvo a la grandeza. Dice Colosenses 1, versículo 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, hablando de Cristo, ¿no? Por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora les ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que se presenten o para presentarse a sí mismos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entiendan, usted que antes no era grande porque su obra eran malas, él cambió por la sangre de Cristo sus obras de malas a buenas y le elevó de nivel en interés de presentarse a sí mismo, amén, sin mancha, santos e irreprensibles delante de él. Yo me pregunto, y lo digo con mucha responsabilidad pastoral ahora, ese tipo de mensaje chabacano, de considerado soez y vulgar que a veces escuchamos, ¿responde a este criterio de santidad, de sin mancha y de irreprensibilidad? Las buenas obras responden a ese criterio. Santidad, sin mancha e irreprensibles delante de él. Eso es lo que genera la grandeza en el individuo. Hay gente que queriendo ser grandes, se manchan su discurso, amén, hacen su discurso impuro, queriendo encajar en el nicho de mayor cantidad de gente, y en vez de hacerse grandes, se hacen pequeños. Se hacen pequeños. Y dice la Biblia, en donde estamos en Colosenses 1:23, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio que han recibido, que han oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si ustedes permanecen en eso, son grandes. Continuamos. Y casi ya terminamos con el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19. Pablo dice, a los ricos de este siglo, de este mundo, de este sistema de cosas, de esta secularidad, de esta bóveda existencial en la cual estamos todos metidos, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Quieres ser grande? No es el dinero que tienes lo que te hace grande. No es el dinero lo que te hace escogible. No es el dinero lo que te hace parte de la selección nacional de los grandes.
observa que el libro de Hebreos habla de una nube de testigos. Dice, mas nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, miremos cómo corremos la carrera con paciencia que tenemos por delante. Amén. Despojémonos pues de todo peso y del pecado que nos asedia y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todo lo que está en ese pernazo, en esa aureola llamada la nube de testigos, ninguno fueron elegidos por el dinero que tuvieron. Pastor, y hubo gente, y hay gente que fue rica. Bueno, Abraham. Dice la Biblia que Abraham fue riquísimo. Y en el momento que la Biblia dice eso, en el libro de Génesis, capítulo 15, dice que Abraham fue riquísimo y Dios lo prosperaba cada día más. De modo que Abraham está en la nube de testigos, no por ser un individuo pobre y menesteroso. Está en la nube de testigos por tener un carácter fraguado en buenas obras. Fraguado en buenas obras. Pastor, ¿está David en la nube de testigos? Sí. ¿Y David era pobre? No. David gobernó a Israel por 40 años. Aleluya. Y durante su gobierno Israel prosperó en todos sus caminos. Dice la Biblia de David que David entraba y salía y se comportaba prudentemente y Dios le prosperaba. Y cuando David murió, que está legando el reino a Salomón, le dice, anda en las obras que anduvo tu padre para que sea prosperado en todo lo que hagas. Así como Dios me prosperó. Y David está en la nube de testigos, sí, pero no está en la nube de testigos por ser grande económicamente hablando. Está en la nube de testigos porque fue un hombre que, aunque cometió errores, su arrepentimiento fue tan grande que se convirtió en el epítome de arrepentimiento A1 de la historia, y que el Salmo 51 es el salmo de mayor esencia y valor exegético y teológico de un individuo que se arrepiente, que se humilla y que se postra. Por eso David está en la nube de testigos. David no está en la nube de testigos porque gobernó 40 años y ganó toda la batalla que se propuso ganar y se enriqueció. No, él está allí por su carácter, por sus obras buenas. Él está allí. Pastor, ¿está Job en la nube de testigos? Claro que sí. Pero está Job allí por ser pobre, por ser menesteroso, por no tener nada. Al contrario, Job está en la nube de testigos porque fue rico y, a pesar de ser rico, supo manejar su carácter. Alguien debe estar escuchando esto ahora. Supo manejar su carácter y supo amar a Dios. Y dijo, yo sé que mi Redentor vive, y aunque esta desecha mi carne, me levantaré del polvo. Amén. Él sabía que su grandeza no estaba supeditada a su riqueza. Estaba supeditada a su carácter y a sus buenas obras. Aleluya. Aleluya. Pero te voy a poner el caso contrario. Juan el Bautista. ¿Podría Juan el Bautista estar en la nube de testigos? Podría. Tiene todas las características y el criterio. ¿Era Juan el Bautista rico? No. Era un hombre pobre que vestía humildemente, menecerosamente, con piel de camello, que comía langosta y miel silvestre. Él comía de lo que encontraba en el campo. Pero no es su pobreza lo que lo pone a él en la grandeza. Lo que lo pone a él en la grandeza es su capacidad de obedecer a pesar de tener que perder su cabeza. De obedecer a pesar de estar destinado para ser decapitado por Herodes. Eso es lo que lo hace grande. Lo que te hace grande no es tu apellido. Lo que te hace grande no es tu carro. No es tu fortuna. No es el reloj Rolex con diamante que tienes. Si lo tienes, amén. Te puse 3 ejemplos de grandes hombres ricos de la historia para que entiendas que el problema mío no, mi mensaje no está enfocado. No hay una ánima adversión en contra del rico. Al contrario, admiro al rico.
esta mañana yo le decía a un amigo mío, temprano, estudiamos juntos en la secundaria y éramos del mismo barrio, nos criamos casi juntos, a 2 o 3 calles de distancia. Y ese muchacho prosperó y él es rico. Y yo le decía, wow, eres un ejemplo de superación. Pero el problema no es que tú seas un ejemplo de superación. El problema es que también debe crecer juntamente con superarte financieramente. También debe crecer tu carácter. También debe crecer tu estilo de vida. A la medida de la plenitud de la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Eso es lo que te hace grande. Eso es lo que te hace terminado. Eso es lo que te hace perfecto. Eso es lo que te hace estar y decir, yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de Dios y estoy sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que te hace grande. Aleluya. Ananías y Zafira no están en la nube de testigos ni lo estarán nunca. Porque vendieron una finca que los convirtió en millonarios y en esa aureola de pretensión y de simulación se combinaron y se hicieron cómplices para pecar, para hacer malas obras. Para hacer malas obras. Y aunque tenían dinero, su mala obra, su dinero no pudo salvar la atrocidad de su mala obra. En ese sistema de cosas, tú puedes sobornar a un AMED, tú puedes sobornar a un juez, tú puedes sobornar a un fiscal, tú puedes darle un iPhone de última generación a una muchacha para acostarte con ella. En ese sistema de cosas. Pero de la grandeza que yo hablo, nunca podrá ser así. Nunca podrá ser así. Nunca podrá ser así. Usted está escuchando Pasión por su presencia. La verdad es que estamos destinados a las alturas y nada debemos temer. Pero si andamos en buenas obras. Yo soy un abanderado de las promesas del Señor. De hecho, me encantan las promesas. Me encanta cuando Dios pacta conmigo y me dice, te voy a bendecir. Me impacta cuando Dios me dice, te voy a dar una buena familia. Me impacta cuando Dios me dice, vas a crecer. Me impacta cuando Dios me dice, vas a ser un gran predicador. Me impacta cuando Dios me dice, vas a caminar, vas a ir a países que nunca has pensado que irías. Gente que tú no pensabas que te iba a escuchar, te va a escuchar. Me impacta eso. Pero, ¿y las condiciones de cada una de esas promesas? Tengo que ser fiel, tengo que andar en buenas obras, tengo que caminar conforme a las obras de los grandes. Si voy a ser grande, tengo que caminar conforme a las obras de los grandes. Conforme a como caminó Abraham, conforme a como caminó Job, conforme a como caminó David, debo caminar conforme a las obras de los grandes. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Pasión por su presencia. Un programa diseñado con principios bíblicos, dando a conocer a un remanente vivo que la pasión desata bendiciones y provoca el gozo de Dios en tu vida. Pasión por su presencia. Palabra, oración, intercesión, clamores, entrevistas, invitados especiales y lo mejor, la presencia de Dios. Ya estamos en vivo. Apasionado,